y siempre y cuando lo necesiten. Y puede ser no plata, sino, por ejemplo, compra de bonos en dólares o en pesos. Bueno, así que hay que ver qué se decide con esto y le han dicho, arregla la política primero. Doctor Cuadros, ¿cómo le va? Buenos días. Leonardo, Celia, es un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, igual para Gracias. nosotros, enséñenos, como cada vez que charlamos acerca de estas cuestiones, si son constitucionales o no, si hace falta, en este caso, que el swap que le da a los Estados Unidos a la Argentina tiene que pasar por el Congreso. Hay un debate muy fuerte a nivel nacional, incluso especialistas, algunos dicen que sí y otros que no. ¿Cuál es su mirada, su opinión acerca de este tema? Bueno, yo creo que, digamos, el tema es opinable y vidrioso porque efectivamente tendríamos que profundizar el análisis respecto de qué es efectivamente un swap para entender si cabe considerarlo como un crédito que debe ser aprobado por el Congreso de la Nación a efectos de ser tomado o bien que va a generar un pago de deuda y entonces el Congreso de la Nación, que es quien constitucionalmente arregla el pago de la deuda del Estado argentino, debe intervenir o no. Entonces, hay elementos que permitirían considerarlo en uno u otro sentido. Un swap, recordemos, es básicamente un acuerdo de intercambio respecto de un derecho. Es decir, no hay en el caso del swap un ingreso efectivo de las divisas que son el objeto de ese swap, de esos 20 millones de dólares, sino en definitiva el ingreso de un derecho a acceder a un intercambio de pesos o títulos de la deuda argentina, esos dólares, llegado a una situación determinada en que sea necesario hacerlo. Es decir, desde el punto de vista del Banco Central, se trata de un activo que no integra sus reservas líquidas y disponibles, está bien, porque implica una posibilidad de acceder a ese monto llegado a una situación de liquidez, una corrida cambiaria o cualquier problema de tipo cambiario. A ver, perdóneme, para que entendamos todos, por Sí. ahora no hay disponibilidad, el Banco Central no tiene disponibilidad física de esos dólares. No tiene disponibilidad física y es simplemente, insisto, un derecho de intercambio Sí. para un escenario eventual en el cual una crisis cambiaria obliga a hacerse de determinada cantidad de dólares a efectos de paliar esa crisis cambiaria. Entonces, técnicamente, digamos, insisto, la cuestión es vidriosa porque para el Banco Central tener la posibilidad de disponer de ese dinero involucra un activo, pero un activo que está asentado sobre un derecho, no sobre la presencia física de los dólares en la reserva, tal como ocurrió con el swap chino, ¿verdad? Entonces, a priori podríamos decir que no es un crédito, eso facilitaría de alguna manera la posibilidad de evitar la aprobación del Congreso, que en el contexto actual es sumamente engorrosa y difícil de lograr, pero al mismo tiempo, llegado el momento en que esto, si llegase eventualmente el momento de que el swap tuviese que ejecutarse, y entonces que hubiese un ejercicio de ese derecho de cambiar títulos de la deuda argentina por dólares, bueno, estaríamos frente a una situación de endeudamiento que haría a priori necesaria o a posteriori necesaria una aprobación por parte del Congreso de la Nación. Ahora bien, creo que frente a un escenario tan complejo hay que estar a las prácticas constitucionales según lo que nosotros conocemos. Y esas prácticas constitucionales nos remiten al caso del swap chino. Y en el caso del swap chino, hasta donde entendemos, no ha existido una autorización de parte del Congreso de la Nación a efectos de contraer deuda. Con lo cual, hay una práctica constitucional que indica que a priori no estamos en presencia de un crédito líquido y que entonces el Congreso de la Nación no tiene necesariamente que intervenir. Claro, yo digo que en muchos de estos casos, no sé si va a coincidir conmigo, pero muchas veces esto lo soluciona la política y no las cuestiones legales. ¿No sería más corto, un tránsito más corto, buscarle una solución política para no interferir en esto que evidentemente el Estado está necesitando? Bueno, yo estoy de acuerdo a priori con esa afirmación, pero el punto es que, digamos, la política, tanto desde su perfil arquitectónico de gestión de los intereses y de las políticas públicas, como desde su perfil agonal en la lucha por el poder,
determina cada una de las decisiones, ¿no? Aún de las decisiones en términos constitucionales y en términos jurídicos. No se trata de una decisión meramente partidista, sino que en el juego del poder, las razones electorales en momentos tan acuciantes estallan significativamente, ¿verdad? Entonces, evidentemente, y aparte, bueno, digamos, esto tiene todo un desarrollo político anterior, que ha tenido que ver con una destrucción de puentes de diálogo Así es, del sí, Poder sí. Ejecutivo con relación al Congreso de la Nación. Entonces, me parece que, visto que estamos frente a una instancia electoral muy próxima, es muy poco probable que se pueda lograr una alternativa de solución que sea viable. Por supuesto que también se puede argumentar desde el punto de vista de los principios y afirmar que el endeudamiento no es la respuesta a este tipo de problemas, o bien, habiéndose reunido ya los 7.000 millones de dólares líquidos ingresados a partir de las liquidaciones del campo, por la exhibición de retenciones hasta alcanzar ese monto, a lo mejor esto no es necesario. Bueno, lo cierto es que, vamos, hay dos escenarios. Por un lado, la necesaria deliberación democrática en la instancia del Congreso de la Nación, y por otro, la necesidad de ejecutar políticas públicas, en este caso de tipo cambiario, de un modo veloz y eficaz por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, en una coyuntura electoral, evidentemente todo se sensibiliza y el Congreso pide una participación distinta porque quiere truncar o querrá truncar, por lo menos una parte de los legisladores, la posibilidad de este acuerdo que blindaría, por lo menos en los próximos meses, Sí, sí. al gobierno de Milei frente a cualquier tipo de corrida bancaria, de corrida cambiaria, perdón. Otro de los temas, y aprovecho que lo tengo acá y le consulto, que está por tratar más, es más, ya está en la discusión del Congreso de la Nación, es pedirle a Franco que vaya y diga por qué no está ejecutando la nueva ley de discapacidad y que esto generaría que el Congreso le baje el purgal, es decir, que deje de ser ministro como es en este momento del gabinete de Milei. ¿Esto es así? ¿Tiene facultades el Congreso para decidir quién es ministro y quién no? Bueno, a ver, veamos las dos partes que tiene la pregunta. Por un lado está la cuestión relativa a la ejecución de la ley, ¿está bien? Sí. Franco podrá dar razones suficientes de que ejecutar una asignación de gastos que no tiene una previsión presupuestaria determinada demanda un tiempo de implementación que es necesario. Una vez afirmado esto, podemos entrar por supuesto, a hacer otro tipo de consideraciones con mayor suspicacia. Evidentemente, el gobierno intentará demorar todo lo que pueda la ejecución de estas partidas presupuestarias y, a su vez, prevalerse en la inexistencia de un presupuesto real, está bien, porque no se ha presentado en los últimos 2 años el instrumento presupuestario. Entonces, digamos, el Poder Ejecutivo no puede dejar de ejecutar una política pública definida legalmente por el Congreso. El Poder Ejecutivo tiene que hacerlo, pero hay tiempos de implementación y esos tiempos de implementación se agravan, se alargan, se aletargan cuando no existe un instrumento presupuestario adecuado. Sí. Problema que el gobierno, digamos, Sí. para favorecer su situación de gestión sin presupuesto, ha sostenido durante los últimos 2 periodos. Dicho esto, la segunda cuestión es, ¿qué puede hacer el Congreso de la Nación respecto del jefe de gabinete? El Congreso de la Nación no puede, los ministros son susceptibles de ser sometidos a juicio político, todos los ministros, y son pasibles de interpelación por parte del Congreso, con lo cual hay amplias facultades de control de la acción ejecutiva del gobierno por vía de la interpelación de los ministros. Ahora, el jefe de gabinete, que es una suerte de primus inter pares, es decir, es un ministro, no es un primer ministro, el sistema no es parlamentario, pero es un ministro que destaca dentro del gabinete, y porque tiene funciones particulares que la Constitución le asigna, entre ellas ejecutar el presupuesto y administrar el país, digamos, en el ejercicio, no en la titularidad que la tiene el Poder Ejecutivo, Sí. está sujeto a la posibilidad de tener una moción de censura. Para tratar una moción de censura, cualquiera de las cámaras del Congreso necesita tener o reunir la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, ¿bien? Es decir, en el caso de los senadores, que son 72,
necesita 37 senadores, el Senado, para tratar una moción de censura. Ahora bien, planteada la moción de censura, la cesantía del jefe de gabinete en su cargo se logra con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. Es decir, ya no son la totalidad de los miembros, sino los miembros presentes en la sesión en la cual se trata esta cuestión. Evidentemente hay números en el Congreso de la Nación para, desde el Senado, proponer una moción de censura y luego eventualmente lograr esto en términos del trabajo colaborativo con el Congreso, con la Cámara de Diputados. Ahora, evidentemente esto podría ser interpretado en términos políticos como un golpe durísimo e innecesario a la gestión del presidente, que además no registra antecedentes en nuestro derecho constitucional, en la práctica constitucional, pues nunca ha ocurrido esto desde el año 1994 hasta la fecha, y esto tendría lugar no a partir de una imputación gravísima de corrupción o una mora insostenible en la ejecución de una ley o en incumplimiento de sus funciones de parte del jefe de gabinete, sino por una cuestión temporal previa a un proceso electoral. Me parece que esto, en ese sentido, no tiene cabida en el contexto analizado. ¿La ley habla de tiempos para la ejecución de la ley? No, las leyes son, digamos, una vez que han sido publicadas, si no establecen un tiempo para entrar en vigor, bueno, se aplica el término general de los 8 días posteriores que está establecido en el Código Civil como criterio general de aplicación. Desde ese momento las leyes son efectivas. Esto significa cualquier persona puede ampararse en los beneficios que la ley le otorga. Cualquier persona podría, en una situación extrema, plantear un amparo y argumentar que la ley está vigente y entonces requerir del Estado una determinada prestación, por ejemplo. Ahora, la ejecución real de la política tiene un costo burocrático, un costo de tiempo burocrático. Insisto, sin ser ingenuos, digamos, el Poder Ejecutivo se prevale de que no hay un presupuesto aprobado. Está bien también de que hay un principio elemental de administración financiera que dice que no pueden ejecutarse gastos que no tengan una partida presupuestaria prevista con anterioridad. Vamos, con lo cual el Poder Ejecutivo se prevale de esto, pero con la intención de aletargar la ejecución de la política pública. Claro, por eso le preguntaba de tiempos, si habían tiempos estipulados. La ley está vigente. El punto es, el Poder Ejecutivo, como digamos, es ejecutivo porque pone en planta la ejecución de la ley. Es decir, tiene que no solo asignar partidas, sino además burocráticamente organizar la forma en la que ese trabajo va a ser llevado adelante y las prestaciones van a ser retribuidas. Si estamos hablando, por ejemplo, si estuviésemos hablando de un plan social, digamos, que tiene beneficiarios cuya prestación ha sido suspendida, bueno, la ejecución de la política es sencilla, ¿no? Se ordena a partir de dinero del Tesoro de la Nación el pago de estas cuestiones. Pero si hay un tiempo y un costo de implementación burocrática, oficinas que administrar, bien, prestaciones que otorgar conforme a determinadas certificaciones, en fin, si hay costos burocráticos, el Poder Ejecutivo toma ese tiempo a efectos de poder llevar adelante la aplicación efectiva de esa ley. Ahora, esto no significa que en términos jurídicos, un particular, un ciudadano, cualquiera de nosotros, que esté en una situación amparada por la ley, no pueda prevalerse de esto, insisto, para lograr una prestación, por ejemplo, a través de un proceso urgente como el amparo. Tal cual. Doctor, en serio, un placer, como siempre, charlar con usted porque nos ayuda a entender la complejidad de la Constitución y las leyes también. Así que muchísimas gracias, un abrazo. Un gusto para mí, un abrazo para usted. Gracias. Oscar Cuadros, la verdad que es un placer hablar con Cuadros, porque todo lo que es complicado, viste, lo termina explicando también, que lo entendemos nosotros, que nos cuesta bastante. Entonces, está bueno porque vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo lo que nos dice Oscar Cuadros. Bueno, ha sido clarísimo, clarísimo, clarísimo. Si quiere, mañana comentamos un poquito lo que dejó esta entrevista con Oscar Cuadros, porque nos tenemos que ir, tenemos que entregar. Estamos unos minutos pasados